El caso real de la Isla de las Muñecas, Ciudad de México, Xochimilco, basada en hechos reales documentados. En el corazón de Xochimilco, Ciudad de México, existe un lugar que ha sido descrito por paranormales, investigadores y turistas como el sitio más aterrador del mundo. Es una isla pequeña, casi desconocida, llamada la Isla de las Muñecas. Durante casi 60 años, un hombre llamado Julián Santana Barrera vivió solo en esta isla, rodeado de miles de muñecas. No coleccionaba muñecas como un hobby. Las rescataba del agua, las colgaba de los árboles, las colocaba en cada rincón de la isla. Según sus propias palabras, lo hacía para calmar los espíritus de una niña que había ahogado en el canal. Lo que hace que este caso sea verdaderamente aterrador no es solo la obsesión del hombre con las muñecas, es lo que comenzó a suceder después de su muerte. Es lo que los visitantes han experimentado en la isla. Y es lo que algunos investigadores paranormales han documentado. Las muñecas se están moviendo, solas, de noche, y parecen estar llamando a alguien. Mi nombre es Dr. Rafael Moreno. Soy historiador paranormal y he dedicado 7 años a investigar la Isla de las Muñecas. He documentado más de 130 incidentes paranormales. He entrevistado a decenas de visitantes que han experimentado fenómenos imposibles de explicar. Y he descubierto algo que nadie quiere creer. Las muñecas no están simplemente poseídas. Están funcionando como un puente entre nuestro mundo y algo más. No, llamada a la acción. Antes de descubrir qué está realmente sucediendo en la Isla de las Muñecas, necesito tu apoyo. Dale like a este video, suscríbete al canal porque este es un caso real, completamente documentado, que sucede en Ciudad de México. ¿De qué país estás escuchando? Comenta abajo. Adoro que estos casos verdaderos, estos sitios malditos, estos misterios sin resolver, viajen alrededor del mundo. Desde México hasta España, desde Argentina hasta el resto de Latinoamérica, todos merecemos conocer la verdad. Ahora sí, fíjate hasta el final porque lo que está por venir no te dejará dormir. De verdad, la Isla de las Muñecas es real, existe, y lo que sucede allí es documentado. Apaga las luces y escucha con cuidado. Matimunaí. Capítulo 1. El hombre de la isla. Todo comenzó en 1950. Julián Santana Barrera era un hombre de 30 años cuando llegó a la Isla de las Muñecas, también conocida como Isla de Dolores, ubicada en los canales de Xochimilco. No fue un viaje planeado, fue un escape. Según los registros históricos que encontré, Julián había tenido un altercado con su familia en tierra firme, algo relacionado con una disputa familiar. Así que decidió vivir en la isla, completamente solo, lejos de todo y de todos. Lo que sucedió a continuación cambió la historia de la isla para siempre. Según el testimonio de los pocosos pescadores que visitaban la isla ocasionalmente, Julián comenzó a retirar muñecas del agua, muñecas rotas, muñecas olvidadas, muñecas que habían sido descartadas en los canales durante décadas. Pero Julián no solo las coleccionaba, las preservaba, las restauraba, las vestía y las colgaba de los árboles como si fueran adornos de un árbol de Navidad oscuro. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, su respuesta fue siempre la misma. Una niña se ahogó en el canal. Ella está aquí, está sola, está triste. Yo debo cuidarla, debo hacer que no esté sola. Nadie supo exactamente cuál era esta niña. No había registros de una niña desaparecida. No había reportes policiales. Pero Julián estaba absolutamente convencido de que su presencia estaba en la isla. Con el tiempo, lo que comenzó como una colección pequeña se convirtió en miles de muñecas. Muñecas colgadas de las ramas de los árboles, muñecas colocadas en el suelo, muñecas en pedazos, muñecas intactas, muñecas antiguas, muñecas modernas, todas ellas observando,
todas ellas esperando. Los turistas comenzaron a visitar la isla. Al principio era solo curiosidad. Querían ver el lugar extraño donde un hombre vivía solo con muñecas. Pero pronto, los visitantes comenzaron a reportar experiencias paranormales. Según el testimonio compilado que obtuve del Instituto de Investigaciones Paranormales de México, los visitantes reportaban que las muñecas parecían estar vivas, que podían escuchar sus voces, que podían ver sus ojos moviéndose, que las muñecas parecían estar tratando de comunicarse. Algunos visitantes reportaban ataques, siendo empujados, siendo pateados por energías invisibles, siendo tocados por manos que no podían ver. Pero lo más extraño era que cuando se le preguntaba a Julián sobre estas experiencias paranormales, simplemente sonreía. «Ellas juegan», decía, «la niña y sus amigas. Ellas están felices aquí, no quieren que nos vayamos, quieren que nos quedemos». En 1993, después de vivir 43 años en la isla completamente solo, Julián Santana Barrera fue encontrado flotando en el canal, exactamente como había descrito la niña que se ahogó. La autopsia concluyó que fue un infarto, una muerte natural, pero los investigadores que examinaron su cuerpo notaron algo extraño. Había marcas en sus brazos, marcas que parecían ser de dedos de un niño pequeño, marcas que parecían ser de alguien intentando jalarlo hacia el agua. Después de su muerte, la isla fue abandonada durante varios años, pero luego fue comprada por un grupo de empresarios que vieron el potencial turístico, y fue cuando comenzó lo verdaderamente aterrador. ¿Qué sucedió después de que Julián murió y qué descubrieron los nuevos propietarios de la isla? Capítulo 2. Los visitantes malditos. Después de la muerte de Julián, la Isla de las Muñecas se convirtió en una atracción turística oficial. Se establecieron rutas de turismo, se construyeron puentes, se vendían entradas. Lo que los tour operadores no anticiparon fue que los visitantes comenzarían a desaparecer. No desaparecer en el sentido de que se fueron sin pagar. Desaparecer en el sentido de que literalmente desaparecían de la isla y luego reaparecían días después, sin recordar dónde habían estado. Según los reportes que compilé del archivo de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, entre 1995 y 2000 fueron reportados 23 casos de visitantes que desaparecieron en la Isla de las Muñecas. 23. Todos ellos reaparecieron entre 24 y 48 horas después, sin recordar dónde habían estado, sin recordar qué habían visto, con reacciones de pánico que no podían ser explicadas. El primer caso documentado fue el de una mujer llamada Carmen Rodríguez. Carmen visitó la isla el 12 de junio de 1995, como parte de un grupo de turistas. El grupo pasó 2 horas en la isla, tomaron fotografías, escucharon la historia de Julián y se fueron, pero Carmen no se fue. Según el testimonio del guía turístico, cuando dije que era hora de regresar al bote, Carmen simplemente desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido. Un momento estaba allí, al siguiente, simplemente no estaba. Busqué por toda la isla. Llamé a la policía. Fue una pesadilla. Carmen reapareció 3 días después. Fue encontrada flotando en el canal, a 20 kilómetros de la isla. Inconsciente, pero viva. Cuando despertó en el hospital, no recordaba nada. Simplemente decía una y otra vez: las muñecas me quieren, las muñecas me aman, las muñecas quieren que me quede. Fue diagnosticada con un síndrome disociativo temporal. Los médicos dijeron que era una alucinación, trauma psicológico, pero los otros 23 visitantes que desaparecieron reportaron exactamente lo mismo. Entré en contacto con 5 de estos visitantes, personas que habían visitado la isla y habían desaparecido, y sus historias eran desconcertantes en su similitud.
Uno de ellos, un hombre llamado Marco López, me contó. Estaba en la isla durante lo que supuestamente fue 2 horas. Pero cuando volví a tierra firme, había pasado un día completo. No recuerdo qué pasó, pero recuerdo sentir que estaba siendo llevado, que alguien o algo estaba guiándome a través de la isla, y recuerdo escuchar risas de niños, risas que venían de las muñecas. Después de estos incidentes, el número de turistas cayó dramáticamente, pero no se detuvo completamente. Había algo que atraía a la gente, una curiosidad morbosa, un deseo de experimentar lo paranormal. Y entonces, en el año 2000, sucedió algo que cambió completamente la naturaleza de los reportes. Una niña de 8 años llamada Sofía Martínez fue llevada a la isla por sus padres. Pasó 30 minutos allí, y cuando se fue, sus padres notaron algo extraño. Sus ojos habían cambiado de color. Habían sido marrones, ahora eran grises, completamente grises, como los ojos de una muñeca de porcelana. Los médicos examinaron a Sofía, dijeron que era imposible, que el color de los ojos no podía cambiar de esa manera sin cirugía. Pero en Sofía había sucedido de manera natural y más perturbador. Sofía comenzó a comportarse como una muñeca, se movía en movimientos espasmódicos, hablaba con una voz monótona, pasaba horas mirando fijamente a las paredes. Sofía fue hospitalizada, pasó los próximos 5 años en una institución mental, y en 2005, exactamente 5 años después de su visita a la isla, desapareció del hospital. Nadie sabe a dónde fue. Pero según los enfermeros que la cuidaban, la noche antes de su desaparición, Sofía simplemente dijo: «Ella me está llamando. La niña en la isla. Ella quiere que regrese. Ella quiere que me quede con ella para siempre». Di quién es realmente la niña que Julián mencionaba y por qué estaba llamando a Sofía de vuelta a la isla. Capítulo 3. La historia verdadera. Después de investigar durante 3 años, finalmente encontré la verdadera historia detrás de la Isla de las Muñecas. No fue un descubrimiento fácil. Requirió contactar a historiadores locales, buscar registros antiguos, entrevistar a personas que habían vivido en Xochimilco toda su vida. Y lo que descubrí fue que la historia que Julián había contado era solo parcialmente cierta. Según el historiador local, Dr. Javier Hernández, que había dedicado 30 años a estudiar la historia de Xochimilco, hubo una niña que se ahogó en el canal. Pero no fue un accidente, fue un asesinato que fue encubierto por la policía local hace más de 100 años. ¿Un asesinato?, pregunté sorprendido. Sí, confirmó el doctor Hernández. En 1909, una niña de aproximadamente 7 años fue encontrada flotando en el canal. Sus padres fueron interrogados, pero la policía concluyó que fue un accidente, que la niña se había caído al agua mientras jugaba. Pero hay evidencia de que fue más que eso. Hay evidencia de que fue ritual. ¿Ritual?, pregunté. El doctor Hernández sacó un cuaderno antiguo. Según los reportes policiales no publicados, el cuerpo de la niña tenía marcas que sugerían que había sido sacrificada. Marcas que coincidían con rituales de una secta local que operaba en Xochimilco durante ese período. ¿Una secta?, pregunté. Una secta dedicada a dioses prehispánicos, explicó el doctor Hernández. Una secta que creía que los canales de Xochimilco eran un lugar sagrado, un lugar donde la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus era delgada. Creían que sacrificando a una niña joven podían abrir esa barrera, podían traer espíritus al mundo. ¿Y funcionó?, pregunté. El doctor Hernández me miró directamente a los ojos. Creo que sí, dijo. Creo que el sacrificio funcionó y creo que el espíritu de esa niña ha estado atrapado en los canales desde entonces, esperando, buscando,
intentando encontrar una manera de manifestarse. Mi investigación adicional reveló que Julián Santana Barrera había sido contactado por los descendientes de esa secta. Un grupo de personas llamadas los Guardianes del Espíritu lo reclutaron en 1950 para que cuidara la isla, para que mantuviera el alma de la niña apaciguada, para que recolectara las muñecas que actuarían como recipientes para el espíritu. Según un documento que encontré, escondido en los archivos de una iglesia local, Julián fue instruido a recolectar muñecas que hayan sido desechadas, muñecas que hayan sido amadas una vez, pero que ahora están olvidadas, porque el espíritu de la niña ama a las niñas, ama la inocencia, ama los juguetes, y a través de las muñecas ella puede manifestarse. El documento continuaba: cuando hayan suficientes muñecas, cuando la isla esté completamente cubierta de ellas, entonces el espíritu podrá manifestarse completamente, y cuando lo haga, la barrera entre mundos se abrirá completamente, y entonces lo que vive en los canales profundos podrá salir. ¿Lo que vive en los canales profundos?, pregunté al doctor Hernández. Eso, respondió el doctor Hernández, es lo que nadie se atreve a investigar completamente. Pero si te preguntas por qué no hay cuerpos de peces grandes en los canales, si te preguntas por qué los animales domésticos desaparecen cuando se acercan al agua, si te preguntas por qué hay reportes de siluetas enormes moviéndose bajo la superficie en la noche, no necesitaba terminar. ¿Cuántas muñecas hay realmente en la isla? ¿Y está la barrera completamente abierta ahora? Maversara, capítulo 4, el números final. Esto es lo que descubrí después de investigar a fondo. Cuando Julián murió en 1993, había coleccionado 1089 muñecas, 1089, según los registros de los Guardianes del Espíritu, que finalmente obtuve acceso a través de una fuente anónima. Ese era el número objetivo, 1089, el número de niños que fueron sacrificados en los canales de Xochimilco durante un período de 300 años como parte de rituales antiguos. Cuando Julián murió, el número había sido alcanzado. La colección estaba completa. Pero lo que sucedió después de su muerte fue aún más perturbador. Las muñecas comenzaron a moverse por su propia cuenta. Según los reportes de los tour operadores y los guardias de seguridad que trabajaban en la isla después de 2000, las muñecas cambiaban de posición, no en movimientos que pudieran ser explicados por viento, movimientos deliberados, movimientos intencionales. Algunas muñecas que habían estado colgadas en un lado de la isla aparecían en el otro lado. Muñecas que habían sido colocadas boca arriba aparecían boca abajo. Muñecas rotas de repente estaban intactas, y lo más perturbador, las muñecas parecían estar formando patrones. En 2005, un investigador paranormal llamado Dr. Esteban Rivera voló un dron sobre la isla para tomar fotografías aéreas. Cuando analizó las fotografías, descubrió que las muñecas no estaban colocadas al azar. Estaban formando formas específicas. Formas que, cuando se veían desde arriba, representaban símbolos prehispánicos, símbolos de rituales antiguos, y estas formas estaban creciendo. Cada año, más muñecas se añadían a la isla. Algunos decían que turistas las traían, otros decían que aparecían por sí solas. En 2010, fueron contadas 2043 muñecas en la isla. En 2015 fueron contadas 4.300 muñecas. En 2020 fueron contadas 8.600 muñecas. El número estaba duplicándose. Se estaba acelerando. Y en 2023 el número había alcanzado 16.000 muñecas. 16.000. Cuando investigué quién estaba trayendo todas estas muñecas, descubrí que había un patrón de donaciones coordinadas que provenían de diferentes partes de México,
todas provenientes de lugares donde había habido desapariciones de niños, lugares donde había habido muertes sin explicación, lugares donde la magia antigua seguía siendo practicada. Los guardianes del espíritu no se habían ido y estaban nutriendo la isla. Estaban alimentando algo. En 2022, contraté a un investigador privado llamado Miguel Alvarado para que utilizara un dron avanzado para explorar debajo de la isla. Lo que encontró fue imposible de explicar. Debajo de la isla, en aguas que según los mapas deberían tener solo 3 metros de profundidad, el dron registró aguas que tenían al menos 30 metros de profundidad. Y en esas aguas profundas había estructuras. Estructuras que parecían templos, templos construidos de piedra, templos que predataban cualquier construcción conocida en la región. Y alrededor de estos templos había formas. Formas que se movían, formas que eran demasiado grandes para ser peces, formas que parecían tener inteligencia. Cuando mostré estas imágenes al doctor Hernández, se puso pálido. «Dios mío», dijo, «estaban aquí todo el tiempo, debajo del agua, esperando a que el sacrificio fuera lo suficientemente grande, esperando a que la barrera fuera lo suficientemente delgada». «¿Esperando qué?», pregunté. «Esperando para volver», respondió el doctor Hernández. «Esperando para reclamar lo que una vez fue suyo». ¿Quiénes son estas entidades bajo el agua? ¿Y qué sucederá cuando finalmente hayan reunido suficiente poder? Capítulo 5. La verdad que no se puede desmentir. Después de 7 años de investigación, he llegado a una conclusión que me ha aterrorizado completamente. La isla de las muñecas no es simplemente un sitio paranormal, es una puerta que ha sido abierta por rituales antiguos, mantenida abierta por Julián y ahora está siendo expandida exponencialmente por los guardianes del espíritu. Y esa puerta se está abriendo completamente. En 2024 sucedió algo que no ha sido reportado en los medios, pero que obtuve acceso a través de una fuente dentro del gobierno de la Ciudad de México. La isla de las muñecas fue oficialmente evacuada. Todos los turistas fueron expulsados. La isla fue cerrada. No fue una decisión que se anunció públicamente. Fue una decisión silenciosa, una decisión que fue presentada como mantenimiento de la isla. Pero la verdadera razón fue que las muñecas habían dejado de estar en la isla. Entre el 1 y el 5 de enero de 2024, todas las muñecas desaparecieron de la isla. No fue un robo, no fue un daño. Las muñecas simplemente desaparecieron, como si hubieran sido absorbidas, como si hubieran sido llamadas hacia abajo, hacia las aguas profundas. Los guardias de seguridad que estaban presentes reportaron que escucharon sonidos como cientos de voces susurrando, sonidos que parecían estar viniendo de debajo del agua. Y los reportes de desapariciones en Ciudad de México se aceleraron. Desapariciones de niños, específicamente. Niños que fueron vistos por última vez en los canales de Xochimilco. Niños que desaparecieron sin dejar rastro. Entre enero y octubre de 2024 fueron reportadas 238 desapariciones de niños en la región de Xochimilco. 238. Y nadie, oficialmente, está conectando estos casos con la isla de las muñecas. Pero yo estoy conectando los puntos y lo que veo es aterrador. He creado un mapa que muestra todas las desapariciones de niños en Xochimilco en los últimos 100 años. Y descubrí que hay un patrón que forma un círculo perfecto centrado exactamente en la isla de las muñecas. Y ese círculo se está expandiendo. Cada año se expande más, alcanzando áreas más alejadas. He contactado a los oficiales de la policía, he mostrado mis hallazgos. Me dicen que no hay evidencia de una conspiración,
que las desapariciones de niños son un problema social, que no hay conexión paranormal, pero sé la verdad. La verdad es que los guardianes del espíritu tienen un plan que requiere miles de muñecas, un plan que requiere el sacrificio de niños, un plan que tiene como objetivo abrir completamente la barrera entre mundos. Y creo que ese plan está a punto de completarse. Según mis cálculos, basado en el patrón de desapariciones y el número de muñecas que fueron recolectadas, la barrera será completamente abierta en algún momento entre 2025 y 2027. Cuando eso suceda, lo que está debajo de Xochimilco será capaz de manifestarse completamente, será capaz de salir del agua, será capaz de reclamar la ciudad, porque no es solo una entidad, es múltiples entidades, entidades prehispánicas que fueron selladas bajo tierra hace cientos de años, entidades que fueron olvidadas, entidades que han estado esperando pacientemente bajo el agua, esperando. Mi advertencia final es esta: si vives en la Ciudad de México, especialmente en la región de Xochimilco, debes saber, la Isla de las Muñecas no es una atracción turística, es un sitio de poder oscuro. Es un lugar donde la magia antigua aún tiene dominio. No visites la isla, no recolectes muñecas antiguas en Xochimilco, no participes en rituales que puedan parecer bromas o folclore, porque algo está despertando en los canales, y cuando despierte completamente habrá un precio que será pagado en vidas, en niños desaparecidos, en personas que simplemente se desvanecen en la noche. El ciclo que Julián comenzó hace 75 años está llegando a su culminación, y nadie oficialmente está tomando medidas para detenerlo. Peishul, epílogo. La llamada 3 días después de completar mi investigación, recibí una visita. Era una mujer que se identificó como miembro de los Guardianes del Espíritu. Has investigado demasiado, dijo. Sabes demasiado, y eso es un problema. ¿Un problema para quién?, pregunté. Para nuestro trabajo, respondió. Para nuestro sagrado trabajo. Pero no te haremos daño, no directamente. Porque ahora que has contado la historia, ahora que has advertido al mundo, has hecho que nuestra tarea sea más fácil. ¿Cómo?, pregunté. Porque el miedo que has sembrado, el conocimiento que has compartido, la curiosidad que has despertado en las personas, todo eso es energía. Y esa energía alimenta lo que está debajo del agua. Cada persona que escucha tu historia, cada persona que se asusta, cada persona que se pregunta si es verdad, añade poder a la barrera que estamos abriendo. Luego se fue, y desde entonces he estado viendo cosas que me sugieren que ella tenía razón. He comenzado a tener sueños de la isla, sueños donde estoy caminando a través de miles y miles de muñecas, y todas ellas me están mirando, y todas ellas tienen ojos que me siguen, y todas ellas susurran mi nombre. En mis sueños, una niña me toma de la mano, una niña con ojos grises, como los de una muñeca de porcelana. Gracias por contar mi historia, dice. Gracias por ayudar a mis hermanas a despertar. Gracias por traer más gente a mi isla. Más gente significa más ofrendas. Más ofrendas significa que pronto estaré completamente aquí. He intentado dejar de investigar, pero no puedo. Es como si algo me estuviera obligando a continuar, como si la isla o lo que vive en ella me hubiera marcado. Quizás este video, esta historia que estoy contando, es exactamente lo que ella quiere. Quizás estoy haciendo exactamente lo que los guardianes desean que haga. Quizás al compartir esta información contigo, estoy contribuyendo a lo que está por venir. Pero siento que tenía que decirlo, siento que tenía que advertir, aunque quizás sea demasiado tarde para advertencias. Quizás la isla ya ha ganado. ¿Crees en esta historia? ¿De qué país estás viendo esto? ¿Has visitado la Isla de las Muñecas? Comenta abajo.
pero hazlo anónimamente si sientes que debes. Dale like a este video. Suscríbete al canal, porque necesito documentar esto, necesito que otros sepan, necesito que si algo me sucede, haya un registro de la verdad. Y recuerda, las historias más aterradoras son las historias verdaderas. Los lugares más peligrosos son los lugares que ya existen, y las muñecas que cuelgan de los árboles en Xochimilco, aquellas muñecas que parecen estar mirándote, aquellas muñecas que no deberían estar ahí, están esperando por ti, por todos nosotros, siempre esperando.